Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar en esta sesión conjunta de la Sociedad Argentina de Hematología y del Grupo Rioplatense de Citometría. Es un placer, aunque sea de la distancia, poder estar con todos en estos años un poco más difíciles para este tipo de reuniones. A lo largo de la charla voy a revisar en primer lugar la utilidad de la citometría de flujo para la detección o monitorización de enfermedad mínima residual comparativamente con las técnicas moleculares, para centrarme en la segunda parte en las ventajas y utilidad clínica de la monitorización de células tumorales circulantes en hemopatías malignas. Tomaré como ejemplo en varias de esas hemopatías, pero fundamentalmente la leucemia linfoblástica aguda y el mieloma múltiple. Desde el punto de vista práctico, sabemos que para alcanzar los mejores resultados con el tratamiento en las neoplasias hematológicas es imprescindible realizar un diagnóstico correcto, una estratificación de riesgo adecuada y seleccionar el mejor tratamiento adaptado a ese diagnóstico y a ese riesgo que incluye lógicamente las características del paciente, como por ejemplo la edad. Aún así, aún estableciendo el diagnóstico preciso, estratificando correctamente el riesgo y administrando el tratamiento en principio óptimo, desde hace mucho tiempo sabemos que la mejor forma de conocer si estamos en el buen camino, en el camino de alcanzar la curación, es importantísimo evaluar de forma relativamente temprana la respuesta al tratamiento. De tal manera que en aquellos pacientes que no alcanzan remisión o respuesta completa, por lo tanto que consideramos que presentan enfermedad resistente al tratamiento, es ya en esos momentos tempranos de evaluación cuando se toman decisiones sobre la posibilidad de modificar de forma temprana el tratamiento, de modo a obtener una mejor respuesta y un incremento de la probabilidad de supervivencia. No obstante, hoy sabemos que alcanzar remisión o respuesta completa en sí no es un objetivo. ¿Y por qué no es un objetivo? Porque el verdadero valor de la remisión o de la respuesta completa no está como tal en esa respuesta, sino en la calidad de esa respuesta. Es decir, si el paciente no presenta enfermedad mínima residual detectable, o si por el contrario, aunque está en remisión completa, presenta enfermedad mínima residual positiva. Por lo tanto, el beneficio en términos de supervivencia o de comportamiento de la enfermedad está más bien relacionado con la calidad de la respuesta completa que con la respuesta completa en sí misma. Traducido de otra forma, diríamos que dentro de aquellos pacientes, en este caso de mieloma, en los que alcanzamos una respuesta completa con el tratamiento, existe gran heterogeneidad en términos de niveles de respuesta. De forma que mientras que en algunos pacientes
presentan enfermedad mínima residual indetectable, en otros pueden detectarse niveles menores o mayores de enfermedad residual, relacionados a su vez con una probabilidad de recaída más temprana o más tardía. Por lo tanto, la enfermedad residual la podemos considerar como un método que permite una evaluación más precisa de la calidad de la respuesta completa. Y un aspecto muy importante es que ese valor de la enfermedad residual es independiente del tipo de tratamiento. Es decir, en este ensayo clínico, ensayo Alcyon, vemos que independientemente de si los pacientes se tratan con el triplete VMP o con daratumumab más VMP, alcanzar remisión completa indetectable o negativa tiene el mismo beneficio para el paciente. Lógicamente, lo que estamos viendo también es que la enfermedad residual es un factor pronóstico. Y es un factor pronóstico no solo en mieloma, sino también en leucemia linfoblástica aguda del niño, del adulto resistente, en linfomas de células B periféricas como el linfoma folicular, el linfoma del manto o la leucemia linfática crónica. Es decir, que representa la enfermedad residual uno de los factores pronósticos más relevantes de los que disponemos en la actualidad. Lógicamente, la pregunta ahora radica en qué hacer con esos pacientes que al tener enfermedad residual positiva, pese a estar en remisión, van a tener un peor pronóstico, tal como veíamos en los gráficos anteriores, que van a presentar progresión de la enfermedad en un tiempo que puede ser relativamente corto. Bueno, pues en la actualidad, cada vez más, no solo en el contexto de ensayos clínicos, sino también de protocolos nacionales, la enfermedad residual, la monitorización de enfermedad residual se utiliza para intensificar, sobre todo, pero en algunos casos incluso reducir o al menos modificar el tratamiento. De tal forma que cuando vemos desde el punto de vista conceptual, en este caso en un artículo de revisión, cómo diseñar los futuros ensayos clínicos y los futuros protocolos terapéuticos, la enfermedad residual aparece en los árboles de decisión sobre qué tratamiento o qué estrategia terapéutica utilizar, y aparecen además como la técnica más importante para repetir, para analizar de forma repetida a lo largo de la evolución de la enfermedad. ¿Y cómo podemos adaptar el tratamiento? Bueno, pues en la mayor parte de los protocolos lo que se lleva a cabo es una intensificación del tratamiento en aquellos casos que presentan, aun estando en respuesta o en remisión completa, enfermedad residual positiva. Y en algunos protocolos, como este protocolo del grupo holandés de leucemia infantil de 2004, en el que se ensayó incluso una reducción importante del mantenimiento en aquellos pacientes que presentaban de forma repetida enfermedad residual negativa. Bueno, ¿y por qué ha saltado
la decisión terapéutica de los ensayos clínicos a los protocolos nacionales y seguramente en el futuro a cada paciente de forma individualizada. Pues fundamentalmente por el beneficio de la intervención en aquellos pacientes con niveles elevados de enfermedad residual respecto, por lo tanto, enfermos de alto riesgo, respecto al pronóstico que tenían esos enfermos en la era en la que la enfermedad residual no se consideraba para la toma de decisiones terapéuticas. El beneficio es tal que en los protocolos cuyos resultados se han publicado en los últimos años, el grupo de leucemia linfoblástica infantil de alto riesgo tiene ya una supervivencia prácticamente equiparable a la supervivencia del grupo de riesgo intermedio en años y protocolos anteriores. Por lo tanto, a modo de resumen, podríamos decir que la utilidad de la monitorización de enfermedad residual en hemopatías malignas es múltiple. Por un lado, nos permite evaluar la calidad de la respuesta completa. Por otra parte, representa el factor pronóstico independiente probablemente de mayor valor predictivo. ¿Y eso qué significa? Significa que nos permite, después del diagnóstico, una vez hayamos evaluado la respuesta al tratamiento, restratificar el riesgo del paciente e incluso adoptar tratamientos personalizados, reduciendo, intensificando o modificando la terapia. Si es relevante la monitorización de enfermedad mínima residual, la siguiente pregunta es cómo debemos evaluar en el laboratorio esa enfermedad mínima residual. Y aunque estemos en una reunión donde seguramente predominan los clínicos que atienden enfermos y que ven poco las técnicas del laboratorio, es muy importante que quien trata al paciente entienda la relevancia que tiene la técnica de monitorización de enfermedad residual en su laboratorio. Y dentro de este ámbito es especialmente importante la sensibilidad del método. Pues ¿por qué? Porque si volvemos al caso del mieloma múltiple y en concreto a los resultados del protocolo del Grupo Español de Mieloma de 2012 para adultos jóvenes, lo que vemos es que dependiendo de la sensibilidad del método, la tasa de pacientes al final del tratamiento que presentan enfermedad mínima residual positiva varía entre solo el 9% y la mitad o incluso un poquito más de la mitad de todos los pacientes. Pero no solo eso, sino que la sensibilidad del método va a hacer que el pronóstico de los pacientes que definimos como enfermedad mínima residual negativa varíe dependiendo de si mi sensibilidad es de una célula en 10.000 o si mi sensibilidad es de una célula en 1.000.000. Cuanto mayor la sensibilidad, más nos acercamos a la curva de buen pronóstico con platos más prolongados en el tiempo. En este sentido, podríamos decir que en las neoplasias linfoides hay fundamentalmente dos métodos que han tenido éxito: la citometría de flujo y las técnicas moleculares basadas en PCR cuantitativa.
fundamentalmente para neoplasias linfoides que analizan los reordenamientos de los genes de inmunoglobulinas o de receptor de célula T. ¿Y por qué son las dos técnicas que al final han surgido como las más relevantes en general? Porque son las que tienen, en términos generales, una mayor aplicabilidad. Importante decir también que para algunas neoplasias concretas, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, las técnicas de referencia son aquellas que analizan, mediante métodos moleculares, genes de fusión derivados de reordenamientos entre dos cromosomas o dos genes distintos, como el reordenamiento BCR-ABL1. Sin embargo, cuando comparamos esos métodos en términos de sensibilidad, porcentajes de positividad en las mismas muestras, pues lo que vemos es que cuando estamos en los periodos iniciales de tratamiento, en este caso en leucemia linfoblástica aguda infantil, pues lo que vemos es una sensibilidad aparentemente similar, incluso entre las técnicas estándar de PCR o las técnicas convencionales de 4 o 6 colores de citometría de flujo. Sin embargo, si nos alejamos del momento del inicio del tratamiento y nos vamos a aquellos puntos donde resulta más relevante la medición de enfermedad residual, por ejemplo, el día más 78, lo que nos encontramos es que mientras las técnicas convencionales de citometría proporcionan una tasa de positividad máximo del 15%, la positividad de las técnicas moleculares es casi el doble. Es decir, que las técnicas de PCR cuantitativa, de ASO-Q-PCR convencionales, son mucho más sensibles que las técnicas convencionales de citometría y da igual el número de colores. ¿Por qué es importante desde el punto de vista práctico? Pues es importante porque si utilizamos PCR en este grupo de pacientes, definiríamos como de bajo riesgo, por lo tanto enfermedad residual negativa al día 33 y 78, menos de un tercio de los pacientes. Mientras que si utilizamos la citometría de flujo, definiríamos como de bajo riesgo casi el doble de los pacientes. Es decir, que si quisiéramos tomar una actitud terapéutica diferente en pacientes de bajo riesgo, esa actitud tendría un riesgo muy alto de incrementar las recaídas si consideramos la citometría convencional en vez de la PCR convencional. Y eso lo tenemos que ver claramente cuando leemos una publicación. Por ejemplo, aunque esta es la figura, tenemos que ver en el texto qué porcentaje de pacientes están incluidos en bajo riesgo, aquí están un 40%, y cuántos han recaído. De otra forma, cuántas de todas las recaídas ocurrieron en pacientes de bajo riesgo. Bueno, pues en este caso es un número muy bajo de recaídas. Por lo tanto, me estoy acercando a la curación en este grupo. Sin embargo, si vemos ahora otro estudio, 10 años después, empleando del grupo americano Koch, empleando citometría de flujo, aunque vemos una separación igual de buena entre las curvas, según los niveles de enfermedad residual, si analizamos en detalle quién compone el grupo de enfermedad residual negativa, nos daremos cuenta que representan 4 de cada 5 pacientes y que contienen más de la mitad de todas las recaídas. Es decir,
que este método ha sido menos sensible y me está incluyendo enfermos que seguro tienen enfermedad residual en niveles probablemente más bajos porque recaen en menor proporción y más tarde. En este sentido, hoy día diríamos que tenemos en principio dos técnicas de referencia. Son las técnicas en principio de referencia, salvo excepción en leucemia linfoblástica aguda, donde ASO-qPCR se podría utilizar como alternativa a la secuenciación masiva. Serían, por lo tanto, la secuenciación masiva y la citometría de flujo de nueva generación. Cada una de ellas tiene ventajas más o menos y cada una de ellas tiene más o menos limitaciones. Lo que es importante es que tienen sensibilidades parecidas que entran dentro de los objetivos que tenemos en la actualidad y que tienen niveles de estandarización relativamente importantes. ¿Qué diferencia tiene la citometría de flujo de nueva generación con la citometría convencional? Primero, que utiliza paneles de anticuerpos optimizados, que no se pueden cambiar. Segundo, que analiza 10 millones de células para alcanzar la sensibilidad de una célula por millón, con técnicas estandarizadas de preparación de muestra. Y finalmente, porque utiliza herramientas de software para el análisis automático y el informe automático de resultados, lo que aumenta la reproductibilidad. Lógicamente es una técnica que no está disponible para todas las hemopatías malignas, está disponible para mieloma múltiple y no solo está disponible, sino que además de todas las técnicas que hay de enfermedad mínima residual por citometría, es la única técnica validada técnicamente y validada frente a la citometría convencional, frente a la cual es mucho más sensible, y frente a las técnicas de NGS con una sensibilidad similar. Además de esa validación técnica, las dos técnicas son técnicas validadas clínicamente en protocolos nacionales, por ejemplo, del grupo francés o del grupo español de mieloma. De tal manera que en la redefinición de los criterios de respuesta en mieloma múltiple en 2016, el Grupo Internacional de Mieloma adopta nuevas definiciones de remisión con enfermedad mínima residual negativa, ya sea por citometría, por imagen o por secuenciación. Y refiere métodos de referencia como los métodos que hay que emplear o que hay que utilizar como referencia para comparar en cada laboratorio, como para validar, vamos a decirlo así, en cada laboratorio su propio método, caso no utilice estos métodos de referencia. Lo mismo ocurre en la actualidad en leucemia linfoblástica aguda, en este caso con el panel para leucemia linfoblástica aguda de precursores B, con automatización incluso del informe, y de nuevo un panel que no es un panel de consenso, de opinión, de recomendación, sino que es un panel óptimo, evaluado, rediseñado, reevaluado, hasta que se alcanzó ese panel óptimo. ¿Y por qué es óptimo?
porque cuando lo comparamos con la técnica de referencia, en un gran número de muestras de enfermedad mínima residual proporciona una elevada concordancia, incluso cuando utilizamos NGS con, en los casos discrepantes, mayor seguridad. Pero, importantísimo, en la validación, mi sensibilidad o mi correlación con la técnica molecular depende del número de células analizadas. Al día más 78, si analizo solo 1 millón de células, la correlación es del 35%. Si analizo más de 5 millones, la correlación ya es superior al 90%. Por lo tanto, todas las técnicas convencionales de citometría que analizan 1 millón de células no son óptimas para detectar enfermedad mínima residual. Al igual que hay un panel B, hay un panel T, y de nuevo, tanto con el panel B como con el panel T, esta estrategia de detección de enfermedad residual está validada también clínicamente. En este caso, en el protocolo de alto riesgo para adultos con leucemia linfoblástica aguda, BCR-ABL negativa. ¿Y qué muestra en este estudio? Muestra, por ejemplo, el valor de la enfermedad residual a la hora de tomar decisiones terapéuticas, mostrando que aquellos pacientes adultos de alto riesgo que no presentan enfermedad residual o niveles por debajo de una célula en 10.000 tienen muy buen pronóstico, con supervivencias a 5 años superiores al 80%, sin tener que recibir un trasplante o una intensificación de la quimioterapia. Importantísimo para terminar esta parte. Si utilizamos enfermedad residual estandarizada, tiene valor pronóstico. Si utilizamos métodos no estandarizados, el de cada laboratorio diferente, no tenemos impacto pronóstico. Es decir, no tiene utilidad clínica. Lógicamente, al haber testado un método que tiene una sensibilidad más elevada que los puntos de corte utilizados para tomar decisiones terapéuticas, ha permitido corroborar esa mayor sensibilidad del método en la práctica clínica y, por lo tanto, en el nuevo protocolo de leucemia linfoblástica del adulto del grupo PETEMA de 2019 ha permitido disminuir una década logarítmica los niveles de enfermedad residual empleados para la toma de decisiones terapéuticas. Muy importante decir que se trata de protocolos completamente validados. Eso en la actualidad no ocurre con los protocolos de los que disponemos, sobre todo en citometría para otras enfermedades. Por ejemplo, en leucemia linfática crónica, el grupo ERIC propuso un protocolo en el año 2007. Era un protocolo de consenso, no completamente validado. Y ese es el motivo de que años más tarde proponga el mismo grupo otro protocolo diferente. Y años más tarde, como tampoco estaba completamente validado el anterior, proponga un tercer protocolo diferente y seguramente, como han pasado 5 años, los grupos han validado ese nuevo protocolo y pronto tendremos un cuarto protocolo para detección de enfermedad residual. Quiero terminar esta parte técnica diciendo que es muy importante las herramientas de software para análisis automático, comparando las células que hay en cada muestra con una base de datos de referencia que nos permita clasificar automáticamente, antes de que intervenga el experto, a qué población celular pertenece cada célula que tenemos en la muestra del paciente.
Y eso tiene que ser tan fácil como clicar en un botón y que automáticamente aparezcan pintadas en diferentes colores, siempre en el frente, las rojas, que serían las patológicas, todas las células que tenemos en la muestra, en este caso de médula ósea de un paciente con leucemia linfoblástica aguda. Además, al hacer la clasificación automática, tenemos nuevas formas de visualizar las células tumorales, como se salen de la maduración normal, y tener incluso un informe completo escrito que podemos, como expertos, modificar a nuestro entender. Como decía, no todos los paneles están disponibles, pero tenemos paneles ya para leucemia linfoblástica aguda, tenemos paneles de 12 colores para leucemia linfática crónica, para algunos linfomas están prácticamente terminados y desde el año 2017 para mieloma múltiple. Bueno, con todo esto, en estos años hemos entendido que independientemente del método que yo utilice, y aunque yo utilice los métodos más sensibles, incluso aquellos enfermos que son enfermedad residual negativa, terminan por recaer. ¿Y eso qué significa? Significa que realmente yo no tengo una enfermedad mínima negativa, sino que tengo una enfermedad medible no detectable. Entonces, de alguna forma se ha decidido en los últimos años modificar el término de enfermedad mínima residual por enfermedad medible residual, precisamente para reflejar esa limitación en cuanto a sensibilidad que siempre van a tener los métodos de monitorización de enfermedad residual. Pero lo más importante es entender por qué recaen esos enfermos que habíamos considerado enfermedad residual negativa. Bueno, pues en mieloma múltiple es muy llamativo que gran parte de una proporción importante de esos enfermos, enfermedad residual negativa a final de tratamiento, que terminan recayendo, son enfermos que recaen con enfermedad extramedular. Y que además son enfermos, pacientes con mieloma, que al diagnóstico ya mostraban plasmocitomas. Esto nos pone en la pista que en estos pacientes que al diagnóstico tienen plasmocitomas, además de seguir la enfermedad residual en médula ósea, que en este caso en consolidación era ya negativa, tenemos que seguir también la evolución de esos plasmocitomas por imagen. Y lo que vemos es que en este punto, aunque fuera enfermedad residual negativa en médula ósea, permanecía una lesión tisular responsable seguramente de la progresión del paciente. Incluso, aunque con series muy cortas, sabemos desde hace algún tiempo que la enfermedad residual en médula ósea es un pobre factor predictivo de supervivencia, de pronóstico en pacientes con mieloma múltiple y enfermedad o recaída extramedular. Es decir, que debemos en esos casos de combinar las técnicas de imagen con la detección de enfermedad mínima residual en médula ósea. Lo que pone de manifiesto algunas limitaciones en términos de sensibilidad de la enfermedad residual de médula ósea, pero también en términos de evaluar solo la médula ósea para determinar el comportamiento futuro de la enfermedad en términos de respuesta al tratamiento. ¿Cómo podemos resolver la limitación proporcionada por la sensibilidad de los métodos? No podemos analizar toda la médula ósea del paciente, solo una muestra relativamente pequeña. Bueno, pues una forma de ultrapasar esta limitación es repetir
a lo largo de la evolución de la enfermedad los estudios de enfermedad mínima residual. Y hoy sabemos que si tenemos 2 estudios de enfermedad mínima residual separados un año en el tiempo, negativos, que el pronóstico de esos pacientes se acerca mucho a la curación, con tasas de progresión o de supervivencia bajas, en caso de progresión, de supervivencia muy elevadas. Por lo tanto, estos métodos de monitorización de enfermedad residual se han incorporado en la batería de técnicas que necesitamos para el manejo clínico de los pacientes con hemopatías malignas, fundamentalmente para conocer los efectos del tratamiento, definir si necesitamos o no continuar o modificar con el tratamiento y, en definitiva, evolucionar hacia una medicina de precisión y personalizada. La segunda limitación de esas técnicas de monitorización de enfermedad mínima residual tiene que ver con el procedimiento de obtención de muestra en sí mismo. Sabemos que obtener un aspirado de médula ósea es un procedimiento relativamente invasivo y que fundamentalmente en pacientes frágiles de edad más avanzada es un procedimiento en el que el hematólogo tiende a evitar siempre que posible su repetición. Por otra parte, es un tipo de muestra de una calidad muy variable. ¿Y por qué? Primero, porque tiene niveles variables de hemodilución. Está diluida con cantidades variables de sangre. Por otro lado, no podemos obtener números absolutos, sino que lo que vamos a obtener son números relativos, que dependen si estoy en una fase más aplásica o estoy en una fase más regenerativa de la médula. Y finalmente, en algunas enfermedades, como el mieloma o los linfomas, su estudio puede tener sesgo si la infiltración medular no es homogénea. Por todo eso, desde hace años se plantea la posibilidad de poder monitorizar las células tumorales circulantes que quedan durante o después del tratamiento. ¿Cuál sería la ventaja? Que al tratarse de sangre periférica, lo primero es que es un procedimiento mínimamente invasivo y por lo tanto que es fácil repetir de manera frecuente, incluso sin que el paciente tenga que venir al hospital. Puede venir solo su muestra de sangre. Además, sabemos que en prácticamente todas las hemopatías malignas, al diagnóstico y en la progresión, hay células tumorales circulantes, especialmente en las leucemias agudas, pero también en las leucemias linfoides crónicas e incluso en el mieloma múltiple. Por otro lado, podemos derivar números absolutos, lo que refleja mucho mejor la masa tumoral y, al ser en sangre, la capacidad de metástasis, de diseminación del tumor, tanto a sangre como a tejidos tanto a médula ósea como a tejidos extramedulares. Y finalmente, en la era de la inmunoterapia, nos va a permitir monitorizar simultáneamente enfermedad medible en sangre residual y el sistema inmune. Bueno, estos son diapositivas de los años 90, de finales de los años 90, por lo tanto podríamos decir del siglo pasado. Y
En ellas se comparan los niveles de enfermedad residual en sangre y en médula en leucemia linfoblástica del niño, tanto T como B. Y con el número amplio de muestras, la conclusión es que la correlación es muy alta entre lo que encontramos en sangre y médula ósea en leucemia linfoblástica T, pero no en leucemia linfoblástica aguda de precursores B, donde hay mucha más enfermedad en médula ósea, o pacientes con enfermedad en médula ósea, que no muestran enfermedad detectable en sangre periférica. Conclusión, como esto representa la gran mayoría de los pacientes, no se han aplicado de forma rutinaria los análisis de enfermedad residual en sangre periférica. Sin embargo, al aumentar la sensibilidad de los métodos, y ahora con secuenciación masiva, se han vuelto a repetir esos estudios, por ejemplo, en el grupo alemán de linfoblástica aguda del adulto. Y lo que han encontrado es resultados muy similares. En leucemia linfoblástica T, una correlación superior al 95% entre porcentaje de casos que muestran enfermedad residual en médula y en sangre, con porcentajes discrepantes similares en favor de la sangre o en favor de la médula ósea. Y en leucemia linfoblástica aguda de precursores B, debido al incremento de la sensibilidad del método, ha bajado enormemente el porcentaje de pacientes que tendrían falsos negativos en sangre comparado con médula ósea, siendo ahora ya la correlación casi del 90%. Pero más importante aún, en este estudio demuestran que la enfermedad que queda en sangre y en médula son factores pronósticos independientes. Es decir, que tener enfermedad en sangre es lo peor que puede ocurrir al paciente, ya que el riesgo de recaída a los 2 años es un riesgo altísimo. Por lo tanto, tenemos un nuevo factor pronóstico para identificar pacientes que están en tratamiento de alto riesgo. En la experiencia previa, en el protocolo de alto riesgo de linfoblástica de adultos, pues nuestros resultados son, vamos a decir, similares. Cuando comparamos enfermedad residual en sangre y en médula, pues vemos que en leucemia linfoblástica T las tasas de positividad son muy parecidas. Cuando comparamos en la de precursores B, pues vemos que se reducen notablemente en sangre. En el protocolo 2019 vemos más o menos lo mismo. En conjunto, por ejemplo, al día 14, al día 33, pues vemos tasas de discrepancia en torno a un 15-25%. Cuando analizamos por separado leucemia linfoblástica aguda T, lo que vemos ya en este protocolo de adulto 2019 es un alto grado de correlación con datos concordantes en el 95% de los casos. Y lo que es importante, los datos discrepantes no son al día 30 o tras consolidación, son fundamentalmente al día 14, fundamentalmente porque no alcanzo números de células suficientes en sangre para poder de alguna forma alcanzar la sensibilidad requerida. Bueno, ¿y qué ocurre en leucemia mieloblástica aguda? Pues igualmente un alto grado de correlación entre los niveles de enfermedad mínima residual en médula ósea y sangre periférica, de tal manera que habitualmente en sangre hay como 4 o 5 veces menos enfermedad residual en términos de porcentaje de células que en médula ósea.
Más recientemente, un grupo diferente ha demostrado una correlación entre la detección de enfermedad residual, es cierto, con una sensibilidad relativamente limitada en médula y sangre, una correlación del 95%. Por lo tanto, similar o muy similar a la obtenida en leucemia linfoblástica T. Desde el punto de vista pronóstico, de nuevo, tener blastos en sangre es un factor pronóstico adverso, igual que tener enfermedad mínima residual detectable en médula ósea. Bueno, ¿y qué ocurre en otras neoplasias como el mieloma múltiple? Bueno, pues en el mieloma múltiple hoy sabemos que con métodos sensibles de nueva generación al diagnóstico, el 100% de los pacientes prácticamente presenta células tumorales, no solo en médula ósea, sino también circulantes en la sangre periférica. Y que incluso podemos ver células tumorales circulantes en sangre después de iniciado el tratamiento. Y el porcentaje de pacientes que muestran o en los que se han detectado pues, es muy variable en la literatura, desde un 4% en enfermos en remisión completa hasta un 70% en conjunto de enfermos y puntos post-inducción, post-consolidación o post-trasplante. En todos los casos con una correlación o un impacto en la supervivencia de los pacientes. En nuestra experiencia, aproximadamente una cuarta parte de los enfermos con mieloma múltiple muestran, al final del tratamiento, presencia de células tumorales circulantes en sangre. Todos ellos tienen enfermedad en médula ósea, enfermedad residual positiva en médula ósea. Pero no todos los que tienen enfermedad en médula ósea son positivos en sangre. Si analizamos únicamente los casos en remisión completa, ese porcentaje se sitúa entre un 15 o 20% y representaría más o menos un tercio de los pacientes que presentan enfermedad residual positiva en médula ósea. Lo que es importante es que la presencia de células tumorales circulantes en sangre, en el mieloma, tras tratamiento, es un factor pronóstico muy adverso, ya que representa una probabilidad de recaída prácticamente del 100% en un periodo relativamente corto. Más aún, es el factor pronóstico en esta serie independiente de mayor valor predictivo, ya sea junto con la inmunofijación, cuando consideramos el conjunto de todos los pacientes, o junto con la enfermedad residual en médula ósea cuando consideramos los pacientes que han alcanzado remisión completa. Bueno, pues aunque sea un método menos sensible, en mieloma, la detección de células tumorales circulantes de médula ósea respecto al estudio de enfermedad residual en médula ósea, tiene la gran ventaja de que lo podemos repetir en periodos de tiempo relativamente cortos, en los que muchas veces no hubiésemos hecho ningún estudio de seguimiento de médula ósea. Y cuando en vez de utilizar el estado de células tumorales circulantes en sangre en un solo punto, utilizamos los resultados de análisis en 2 puntos, pues lo que vemos es que el tener de forma secuencial la enfermedad negativa en sangre en enfermos con mieloma múltiple, eso acerca a este grupo de pacientes a un pronóstico muy bueno y a una elevada probabilidad de supervivencia.
La ventaja adicional es que además, al medir enfermedad que persiste en sangre, actualmente donde hemos introducido tratamientos que actúan sobre el sistema inmune, pues nos va a permitir medir simultáneamente el efecto de la inmunoterapia sobre las células del sistema inmune. Así, si tomamos como ejemplo los nuevos tratamientos con células CAR-T, diríamos que en esa muestra de sangre en la que vamos a monitorizar las células tumorales circulantes, podemos monitorizar simultáneamente, ya sea mieloma, leucemia linfoblástica o linfoma, podemos monitorizar simultáneamente las células CAR, qué tipo de células CAR tenemos y además qué células del sistema inmune residuales no transfectadas tienen los pacientes que han recibido ese tipo de tratamiento. Tenemos, como decía, métodos que nos permiten identificar dentro de los linfocitos T las células T transfectadas, ya sea en tratamientos en leucemia linfoblástica, de precursor B o linfoma B difuso de célula grande o en mieloma múltiple. Y podemos ver, por ejemplo, en linfoma B difuso de célula grande, como lo habitual es que tengamos un pico de células CAR-T entre el día 7 y el día 14, luego una disminución progresiva y a partir del segundo mes ya solo somos capaces de detectar células CAR-T en aproximadamente el 50% de los pacientes. Además, dependiendo del número de células CAR-T que se alcanzan en el pico, en cada paciente, lo que nos encontramos es diferentes probabilidades de respuesta, de tal forma que los pacientes que han respondido y permanecen en respuesta muestran niveles en el pico de células CAR mucho más elevados, casi 10 veces más elevados que aquellos que o no han respondido o que tras responder han mostrado progresión de la enfermedad. Como decía, podemos no solo monitorizar la célula CAR-T, sino también enfermedad residual, células leucémicas, en este caso de una leucemia linfoblástica aguda, y dentro de las células CAR-T, su composición en células TCD4, CD8, gamma delta, células naive, efectoras, memoria, de transición, etc. De tal manera que puedo monitorizar de manera secuencial cómo van surgiendo las células CAR-T al día 7 con un pico al día 14, cómo ese pico al día 14 coincide con la desaparición no solo de las células tumorales circulantes, sino también de las células normales residuales y además tener la composición de esas células T CAR o normales residuales del paciente. De tal manera que sabemos que probablemente no solo tiene utilidad monitorizar la célula CAR-T, sino también la célula tumoral y la célula normal, ya que hay una relación inversa entre el número de células CAR-T y el número de células tumorales o normales del mismo tipo residuales. Un ejemplo lo pondría este paciente con un linfoma B difuso de célula grande, donde en este momento vemos células CAR-T con desaparición total de las células B tumorales en rojo y de las células normales, donde de repente vemos en sangre una reaparición brusca de células B en niveles muy elevados, prácticamente los niveles inferiores de normalidad, en ausencia de células CAR-T. Y justo en este paciente, este pico de células B normales coincide con una recaída tisular de su linfoma B difuso de célula grande, viéndose en el tejido linfocitos T normales,
5 puntos que no podemos estar seguros si son células CAR-T, infiltración por células tumorales. Por lo tanto, importante no solo monitorizar la enfermedad residual, sino monitorizar además las células CAR-T, las células residuales del sistema inmune. En resumen, diríamos que en la actualidad es importante desde el punto de vista clínico implementar la monitorización del tratamiento de hemopatías malignas y que ahora es prioritario no tanto el criterio morfológico convencional, sino más bien las técnicas más sensibles de enfermedad residual. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer aspirado, la primera muestra, debe de ir para enfermedad mínima residual. Además, aunque la médula ósea sigue siendo la muestra más sensible a la hora de detectar enfermedad residual, sobre todo si lo comparamos con la sangre, debemos decir que la detección de células tumorales en sangre tiene muchas ventajas. Hoy sabemos que además es un factor pronóstico independiente de la enfermedad residual en médula ósea y que nos va a permitir monitorizar también la respuesta a la inmunoterapia. Y en este sentido que disponemos de herramientas para poder llevar a cabo esa monitorización simultánea de inmunoterapia y células tumorales circulantes en sangre. Me queda agradecer al grupo Euroflow que ha permitido que yo contase muchos de los resultados que he mostrado hoy, debido a que se ha empeñado en el desarrollo de esas técnicas sensibles de enfermedad medible residual. Agradecer también, además de todo el grupo de Salamanca, al grupo de Leiden y a los consorcios europeos Periscope e INCAR, coordinados este último por Andrea Biondi en Monza, por la colaboración que hemos mantenido con ellos a la hora de desarrollar los métodos de monitorización de células CAR-T y de células del sistema inmune. Finalmente, y en concreto, en mieloma, tengo que agradecer también la colaboración con la Universidad Federal de Río, en especial con el grupo de Lane y de Ángelo Maiolino, además de la Fundación Internacional de Mieloma y, lógicamente, al grupo PETEMA, Grupo Español de Mieloma y de Leucemia Linfoblástica Aguda. Muchas gracias a todos por la atención.